Cordial saludo, mi nombre es Stephanie Bermúdez, soy estudiante de la UNAS, hago parte del programa de psicología y vengo a compartirles sobre la asignatura de aprendizaje. En esta asignatura de aprendizaje vemos cómo ella se enfoca en los tres componentes críticos de esta definición, que es el aprendizaje como un proceso, el aprendizaje que implica el cambio y el cambio que resulta del aprendizaje. También podemos destacar cómo estos autores eh, en esto vemos Susan, Macheli, Marie, Marsha, dicen que en el 2017 define como un proceso que resulta en cambios duraderos en el conocimiento, las habilidades, las actitudes y las creencias del estudiante. En ella vemos en estos tres componentes como primero el aprendizaje, que es un proceso, y esto implica en el tiempo y en el esfuerzo. No es solamente que ocurra de manera instantánea, sino que se desarrolla a largo plazo de un periodo en el que el estudiante interactúa activamente con el material, pero también reflexionando sobre él y lo que aplica en diferentes contextos. Como segunda instancia, en este componente como segundo, el aprendizaje implica el cambio. Este cambio puede ser en el conocimiento lo que se sabe, en las habilidades lo que se puede hacer, en las actitudes como se sienten los estudiantes respecto a lo que están aprendiendo y en las creencias lo que los estudiantes creen que es verdad. Estos cambios pueden ser incrementales, acumulativos o pueden ser transformacionales o drásticos. Como última instancia, el tercer componente, que es el cambio que resulta del aprendizaje y que es duradero. Para que un cambio sea considerado como aprendizaje, debe ser algo que perdure en el tiempo. Esto significa que lo aprendido no es solamente que se olvide rápidamente después de un examen, sino que se pueda retener y que puede ser utilizado en el futuro, que es un aprendizaje profundo. Como vemos en los estilos de aprendizaje, vemos en él el estilo visual, el estilo auditivo, el estilo kinéstico y el estilo verbal. En el estilo visual vemos los mapas conceptuales, vemos las presentaciones con diapositivas. En el estilo auditivo vemos los debates en clases, que son las participaciones de estudiantes con los profesores. Como segunda instancia, el estilo auditivo vemos como las grabaciones de los resúmenes, que es escuchar y grabar resúmenes para poder retener a través del oído. El estilo kinéstico que vemos como el role de planning y los proyectos prácticos. El estilo verbal como última instancia, que es el ensayo escrito para redactar ensayos, lecturas en voz alta, como leer texto importante en voz alta para conectar el contenido mediante el lenguaje. En los enfoques de aprendizaje, vemos cómo González de 1997 se refiere a cómo los estudiantes abordan el estudio. En este vemos el enfoque profundo, el enfoque superficial y por último el enfoque estratégico. El enfoque profundo busca que los estudiantes entran en estudiar el material relacionando en lo que ya saben y están motivándose mutuamente y el interés genuino en aprender y aplicar lo aprendido. Pero el enfoque superficial solo se centra en memorizar para cumplir los requisitos académicos, como por ejemplo pasar un examen. Y como último, el enfoque estratégico es la mezcla entre los dos enfoques anteriores, como por ejemplo, ella se combina que puedan entender estos enfoques no solamente para ayudar a pasar un examen, sino para comprender más efectivamente. Vemos también las conclusiones de acuerdo a la importancia de los estilos del aprendizaje, que es adaptar las actividades educativas a través de los estilos de aprendizaje como visual, auditivo, kinéstico y verbal. En ella puede mejorar la retención, la comprensión del material, pero haciendo que el aprendizaje sea más personalizado y efectivo. En estas conclusiones vemos cómo el enfoque profundo como ideal fomenta en que sea muy importante y muy significativo porque los estudiantes no solo memorizan, sino que entienden e integran su conocimiento previo.
En cambio, los riesgos del enfoque superficial es que el enfoque superficial, aunque es muy útil para aprobar ciertos exámenes, limita la comprensión real y la capacidad de aplicar el conocimiento en diferentes contextos. Y claro que es muy perjudicial a largo plazo, porque no se retiene, sino que es nada más para una actividad presente, como unos exámenes. Como cuarto, la eficiencia del enfoque estratégico. En este enfoque estratégico, como la había dicho anteriormente, es la combinación de los dos enfoques anteriores, que es el profundo y el superficial. En este es el más eficiente porque en ella se combina y es más significativo porque no solo orienta la obtención de calificaciones, sino que se retiene a largo plazo. Como último, el quinto, como quinto, flexibilidad en los métodos de enseñanza. En ellos vemos los educadores cómo deben ser más flexibles y conscientes en los diferentes enfoques y estilos de aprendizaje, pues ellos adaptan sus métodos para poder diversificar necesidades y motivaciones para los estudiantes. Como último, sexto, autoconocimiento para mejorar el aprendizaje. En esta fase, para mejorar, los estudiantes deben ser más conscientes de su estilo de aprendizaje. En ese vemos predomina más el enfoque hacia el estudio, lo que les permite ajustar sus estrategias y mejorar su eficacia en el aprendizaje. Vemos una pequeña reflexión sobre la importancia de los estilos de aprendizaje en el proceso educativo. En esta reflexión vemos cómo los estudios de aprendizaje son muy importantes en el proceso educativo porque ellos reconocen que cada estudiante tiene una manera única de procesar, ya que todos somos totalmente diferentes, pero también tenemos diferentes formas de absorber la información. Al comprender y respetar estas diferencias, los educadores pueden diseñar estrategias de enseñanza más inclusivas y efectivas, que no solo facilitan la comprensión, sino que también motiven a los estudiantes a participar activamente en su propio aprendizaje. En ellos también vemos cómo adaptan la enseñanza a los estudios de aprendizaje, como vemos, visual, auditivo, kinéstico y verbal, no solo para mejorar la retención de la información, sino que también para promover una experiencia educativa más personalizada y significativa. También vemos cuando los estudiantes se sienten comprendidos y también apoyados en su forma de aprender, es más probable que se desarrollen con un enfoque más profundo hacia el aprendizaje, donde el interés de los estudiantes y la comprensión real se convierten en los motores principales de su educación. No solamente es la comprensión, sino también el ser conmovido, eh, el ser motivado de parte de los tutores. Bueno, muchas gracias.